Pero fijaos, revisión de enero, revisión de febrero, cada vez más, ¿eh? Cada vez la revisión... Es que no se equivocan para el lado contrario, ¿eh? No se equivocan para el lado contrario, se equivocan para el lado que les conviene de muchos puestos de trabajo creados. Es que la revisión de marzo... Es que fijaos la barra roja, es que es sangrante. Vamos a hablar de el dato del día, el dato de creación de empleo en Estados Unidos, las nóminas no agrícolas. Se han publicado 253.000 nuevos empleos en Estados Unidos, creación de nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos, sobre los 180.000 esperados y sobre los 165.000 anteriores. Luego vamos a ir al tema de los anteriores, ¿no? Que esto tiene truco y tiene trampa y es un ejercicio de trilerismo estadístico muy importante. Es un dato mejor de lo esperado, es indudable, es mejor de lo esperado. Es un mes de abril que se ha mostrado una cierta solidez importante del mercado laboral de Estados Unidos. Según estos datos que tenemos en pantalla, ojo que luego vamos a ir a esos matices, está muy fuerte, está sólido, pero mes de abril de este año, 253.000 puestos de trabajo, mes de abril a estas mismas alturas del año pasado, 2022, 436.000 puestos de trabajo. Es decir, es una desaceleración en la creación de puestos de trabajo con respecto al mes de abril del año pasado. Sigue siendo mucha solidez. De hecho, el mercado laboral está en el momento de ocupación mayor desde el año 2008. Desde marzo del 2008 no se veía una ocupación tan fuerte, una tasa de ocupación tan fuerte en el mercado laboral como ahora. Es decir, que va madurando. Todo esto va cociéndose a fuego lento, va madurando el mercado laboral y los datos pues siguen mostrando fortaleza. Pero hay ciertos trucos que no me gustan a mí, los trucos, ni no me gustan las limpiezas estadísticas ni las cocinas, como hace aquí en España el CIS, desde hace un tiempo, en adelante lo lleva haciendo y de hecho ya no es cuestión de colores políticos ni no políticos. Analistas políticos independientes que barren para ningún lado han dicho que la cocina de los datos que se está haciendo últimamente en determinadas sondeos estadísticos es una barbaridad, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos, teniendo en cuenta que las encuestas de empleo las contesta el 30% de la gente, cuando antes las contestaban entre un 50 y un 60% de la gente, tienen menor credibilidad que nunca, en realidad. Y esto se plasma en las revisiones que se producen a posteriori. Y yendo a las revisiones, hay algo que es muy grave y que a mí me invita a la reflexión y a pensar en que los datos de empleo, que el mercado se los sigue creyendo, yo cada vez me los creo menos. Antes me los creía muchísimo más, ¿no? Pero ahora cada vez me los creo menos. Y me los creo menos porque el hachazo que han metido a las revisiones es espectacular, tanto a los datos publicados en febrero como a los datos de marzo. ¿Por qué? Porque las nóminas de marzo se han revisado y de las 236.000 puestos de trabajo creados que se publicaron con respecto a marzo, las han recortado a 165.000, que es un recorte importante, no es menor, ¿eh? Y de hecho se esperaba que el recorte fuera a 230.000, es decir, un decalaje de 6.000 puestos de trabajo. Bueno, siempre hay dentro de la estadística algún potencial recorte, algún pequeño ajuste, pero un ajuste de 236.000 a 165.000, ¿os parece un pequeño ajuste? ¿O os parece un hachazo de leñador? Porque a mí me parece un hachazo de leñador, me parece una barbaridad ese ajuste. Pero es que marzo no es el único mes que ha tenido ajuste, es que febrero se ha revisado a la baja también con 78.000 menos puestos de trabajo creados en febrero, 78.000 de una revisión previa que ya había. Es decir, que de los 326.000 puestos de trabajo que se dijeron que se habían creado en febrero, se han creado 248.000. Oye, y es que a lo mejor llega el mes que viene y nos dicen que en vez de 248.000 se crearon 150. Es que ya nos creemos todos, es que vamos a 2 meses de retraso estadístico. Pero ¿y cómo nos vamos a creer los datos oficiales? Si nos están revisando incluso los de febrero en 78.000 cuando ya se habían revisado previamente a la baja. Entonces, y Zero Hedge lo comentaba además en Twitter de una manera muy sarcástica y yo lo compro, ese argumento. Me ha parecido gracioso, ¿no? Lo que decía, el mes que viene, abril revisado en 100.000 y 300.000 puestos de trabajo creados en mayo. Pues oye, puede ser. Es que es un trilerismo de verdad que a mí me parece un poco tomadura de pelo, teniendo en cuenta que esto tampoco era habitual en meses anteriores y en años anteriores hacer estas revisiones tan sangrantes. Y fijaos cómo son de sangrantes las revisiones, que os lo voy a ilustrar con un gráfico precisamente que publicaba Zero Hedge, que os invito a que lo sigáis, por supuesto, en Twitter. Pero fijaos, revisión de enero.
Revisión de febrero, cada vez más, ¿eh? Cada vez la revisión... Es que no se equivocan para el lado contrario, ¿eh? No se equivocan para el lado contrario, se equivocan para el lado que les conviene de muchos puestos de trabajo creados. Es que la revisión de marzo... Es que fijaos la barra roja, es que es sangrante. Es sangrante y a mí me parece que hace un flaco favor al inversor minorista que está, incluso al institucional, que seguramente va a ir más perdido que Wally en el Frente Atlético, ¿no? Porque es terrible, ¿no? Ahora, ¿qué hacen los mercados? Están tomándoselo al alza, evidentemente. Es un dato que también dicen, joder, pues ahora da margen también, teniendo en cuenta que la Fed va a pivotar, para que el mercado pueda comportarse mejor, ¿no? Y por eso aquí os compartía el gráfico del S&P 500, que en estos momentos sube un 1,43%. Y técnicamente, pues ha hecho una figura que hay que tenerla en cuenta porque... Este suelo sobre los 4.000 aproximadamente, sobre los 4.000 puntos, es una referencia clara de soporte en el corto plazo muy importante. Ese doble suelo que ha hecho aquí, el S&P 500, ahora sí que es, bueno, ahora y antes también, ¿no? Pero es una referencia bastante importante, esto de aquí, que os marco. Entonces, ya me ha salido también a determinados analistas técnicos y seguramente si este movimiento sigue hacia esta tendencia... Pues aquí es donde está la madre del cordero de la resistencia más importante de todas para el S&P 500. Y si hay más tensiones por parte de la situación de los bancos y cómo pesa la renta variable, que ya os digo que no está nada solucionado, y de hecho los temores, según me llega desde Wall Street, siguen, pues para nada descartable irnos aquí. Desde luego... Si pierde esta zona, en este rectángulo que tengo marcado aquí en morado, de los 4.000, hay probabilidades de que el siguiente nivel que estaríamos hablando de aquí, de donde está el rectángulo sobre los 3.800 puntos, sea la siguiente gran zona, ¿no? Aquí. En el caso de perder esos 4.000, porque no tiene un frenado mucho mayor, ¿no? Tiene este intermedio por aquí, que a lo mejor, pues bueno, puede actuar de determinado frenazo si se pierde esos 4.000. Pero de momento yo he leído algunos, y además algunos comentarios que me han pasado también operadores de allí, de que están ligeramente, esto es información, están ligeramente sesgados al alza en el corto plazo. Desde ayer efectivamente se produce ese movimiento de vuelta y que seguramente pues piensen que pueda tener cierta continuidad o no, dependiendo del cierre semanal. Y si no... Es lo que os digo, hablando del corto plazo. Estamos hablando de un esquema de corto plazo para el S&P 500, ¿vale? Y sin más, teorías que se pueden cumplir o no. No hagáis caso, disclaimer. No es recomendación de inversión ni absolutamente nada. Estamos hablando simplemente sobre el gráfico y sobre la situación exclusivamente del corto plazo, tanto de lo que me han comentado analistas desde Wall Street como algunos contactos también de por aquí, algunos analistas también con los que ya sabéis que tengo relación, como mis teorías propias. Y efectivamente es que esta zona es relevante. La zona de los 4.000 como soporte es relevante. Y luego por arriba, pues ya sabéis, esta resistencia tan brutal que hay en los niveles de retroceso de Fibonacci desde los mínimos a los máximos de pandemia, ¿no? Este nivel que tenemos entre los 4.185 puntos y los 4.200 aproximadamente. Y luego el techo mayor dentro de todo esto para determinar si salimos del lateral o no es este de aquí, los 4.317 puntos. Esto es situación escrupulosamente de corto plazo. Luego ya veremos lo que termina sucediendo, porque al final a todos se nos pone en nuestro sitio bastante rápido, ¿no? Siguiendo con el tema del mercado laboral de Estados Unidos, que yo creo que no es serio. Me gustaría que fuera serio. Si es que habrá gente que dirá, joder, este tío qué osado, ¿no? Que dice que no es serio. No, me gustaría que volviéramos a la seriedad que teníamos años anteriores, en los que no había tanto reajuste en el mercado laboral. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera las muestras son fiables ya, porque contesta muy poca gente a esas encuestas, a esos sondeos de creación de empleo. No pasa como en países europeos en los que los datos son más reales. Y a mí me parece, en pleno siglo XXI, en una era de digitalización absoluta, y me parece que también alguien lo ha comentado por mi canal de Discord, que una vez más os invito a que os unáis, que ahí estamos haciendo una familia de más de 1.500 personas y cada vez más grande. No sé, comentaba alguien esto, ¿no? Que con la digitalización y la era de los datos y siglo XXI, es que no tiene sentido que ahora mismo cocinemos los datos. Y por eso cuando dicen, no, implantaremos la blockchain para todo, pues ojalá, porque con la blockchain, al final ese procesamiento de datos más transparente, más descentralizado, estos errores o estos reajustes en los datos no se producirán tanto.
Pero mi pregunta es, ¿las administraciones públicas van a querer transicionar muy rápido a la blockchain para tener los datos reales y la foto del momento? ¿O van a querer trampear por sus según qué intereses políticos? Me parece increíble que se recorten 78.000 puestos creados en el mes de febrero y estemos tan pichis y tan a gustos. Me parece increíble que se recorten en marzo también decenas de miles de puestos de trabajo y estemos tranquilamente. Pues mira, no me callo. Quiero decir, hay que criticar estas situaciones y estos reajustes que se producen dentro de la muestra, pero bueno, pues ahí estamos. Este es el informe oficial de empleo del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos. Tasa de paro, por cierto, se esperaba que repuntase hasta el 3,7% y sigue en el 3,6%. Hay un dato que me parece positivo y que más allá de que la foto fija sea cierta o no, pero es una tendencia que viene de meses atrás, por tanto, al ser tendencia, vamos a darle credibilidad, y es que estamos en los niveles más bajos de la historia de tasa de paro afroamericana en Estados Unidos. Y esto es un logro que me parece que es importante, sobre todo por mucho clasismo que además yo he vivido, se palpa allí en determinadas cosas en Estados Unidos, y que la población afroamericana esté en la menor tasa de paro de la historia, pues oye, yo lo celebro, más allá de que, insisto, la foto pueda moverse algo, pero la tendencia es clara y es un dato que me parece importante, ¿no?